Gracias por avisar. Ahí está. Ahí estamos. Genial. Supónganse que tenemos el vector de componentes 2, 3 y 2. ¿Cómo lo representamos? Y a ver dónde hago el dibujito. ¿Acá ven? Acá. Acá tengo Y, acá tengo Z, y avanzando para acá tengo X. Tengo 2 en X. 1, 2. 3 en Y. 1, 2, 3. Pero acuérdense que acá vamos como paralelos. Y si trazamos la paralela a esta otra, estaríamos acá. Y a su vez, en Z, por acá estoy en un punto intermedio, tengo que subir 2 unidades. Así que diríamos que más o menos, acá tengo 2, 1. Fíjense, acá tengo esta diagonal que es la que me orienta. Estaríamos acá. Ese punto ya ahora no es un punto. Yo lo que estoy intentando es dibujar el vector. ¿Qué va a pasar? Empieza ahí y llega hasta acá. A este vector, como empieza en el origen de coordenadas, lo llamamos vector posición, y bueno, en este caso sería el vector B en el espacio. Bien, avancemos. Hoy habíamos hablado de vectores que tenían la misma dirección. A ver, ¿con qué evaluamos o de qué manera consideramos la dirección de un vector? Y acá buscamos el borrador. Hay un chico, Damián, que pregunta cómo representaríamos un vector que no nace en el origen. ¿Sí? Para eso O sea, necesitamos dar el punto de aplicación, el punto origen y el punto del extremo. Es decir, vamos a necesitar referenciarlo con 2 elementos, ¿sí? Lo que ocurre es que para trabajar con vectores, nosotros podemos dar los 2 puntos del origen y del extremo del vector, pero lo que se hace es buscar un vector equivalente en general para referenciarlo y trabajarlo como un vector posición centrado en el origen, va con origen en el origen de coordenadas, ¿sí? Pero bueno, para eso necesitamos tener las coordenadas del vector, del punto de aplicación y del extremo. O en su defecto, el punto de aplicación y el módulo. Ahora vamos a, un poquito más adelante vamos a hablar del módulo. Bueno, entonces, vectores con igual dirección. Y acá vamos a recurrir a un concepto de Mate 1. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan qué es eso? La ecuación en una recta. Maravilloso, maravilloso. Terminamos la clase y me quedé contenta. Bueno, no, pues van a decir que sí. Si nosotros hablamos de M, en la ecuación de esa recta, M era ¿qué cosa? La pendiente. ¿Cómo saben estos chicos? ¡Qué maravilla! Es la pendiente, exactamente. ¿Y qué es la pendiente de la recta en realidad? Es lo que nos da la inclinación, si está así, 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 o al revés, ¿sí? Esa inclinación en realidad es lo que nos va a dar la dirección, lo que nos interesa para poder decir esta es la dirección de tal o de cual vector. Ahora, ¿cómo calculábamos M? Vamos a hacer un dibujito. Supongamos que yo tengo esta recta y tengo 2 puntos cualesquiera de esa recta. Una recta en el plano XY. La pendiente de esta recta la calculamos como el cociente de la variación que tiene en Y y la variación que tiene en X. Es decir, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, la pendiente es la misma a lo largo de toda la recta? Lo que pasa es que nosotros decíamos, bueno, empiezo desde acá, desde la ordenada, me corro determinada cantidad y subo tal cantidad,
¿sí? No necesariamente tiene que ser hasta acá. Puedo correrme hasta acá y subir hasta acá. Pero siempre la proporción entre el desplazamiento en el sentido de X y en el sentido de Y es lo que nos da la pendiente. O sea, ¿quién es SM? Es la variación en Y respecto de la variación en X. O también lo pueden escribir como el típico Y1 menos Y0 sobre X1 menos X0. ¿Sí? En definitiva, nosotros estamos hablando de esto para hablar de dirección. ¿Qué es lo que rescatamos de acá? Acá ya no me está importando dónde corta la recta. A mí lo que de acá me interesa en particular es esto, que esta pendiente, esta proporción que se genera, se va a repetir a lo largo de toda la recta. Es decir, esa pendiente va a ser lo que va a caracterizar la dirección inclusive del vector. Bueno, ¿y qué tiene que ver esta recta con un vector? Bueno, al vector lo tenemos que, de alguna manera, apoyar sobre una recta. Bueno, ahí no parece que estuviera la misma. Por ejemplo, este vector. ¿Sí? Ese vector tiene la dirección de esa recta. Ahora, si yo trazo una recta paralela, ese mismo vector, con la misma medida, lo estoy dibujando también acá, por ejemplo. Entonces, cuando, como en este caso, las direcciones son paralelas y el módulo, la medida es la misma y van hacia el mismo lado, decimos que esos vectores son equivalentes. ¿Se acuerdan de la idea de hace un rato? Bueno, esos dos vectores que dibujé ahí tienen la misma dirección. No necesitan ser equivalentes para tener la misma dirección, ¿sí? Pueden estar en rectas paralelas o pueden estar sobre la misma. Inclusive, puede que tengan el mismo sentido o que puede llegar a tener la misma dirección, pero sentido contrario. A ver, y acá lo importante es precisamente esa inclinación. ¿Cómo vamos a calcularla en general esa inclinación? Supongamos que tenemos, y acá me había anotado el ejemplito que había puesto, así les menciono el mismo. Supongamos que tenemos una recta de pendiente 1/3 de X. Voy borrando y así escribo por acá. La pendiente en esta es 1/3, ¿no? 1/3 por X es la recta. Esta es la pendiente. Entonces, cualquier vector en el que se conserve la proporción, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que esto era lo mismo que decir B sobre A. ¿Está bien? Donde, ¿quién es B y A y qué tiene que ver con los vectores? Yo puedo definir el vector U, cuyas componentes son A y B. Entonces, fíjense que A es la variación en X, B es lo que podríamos considerar como la variación en Y. Entonces, ¿qué vectores podrían estar cumpliendo con esa dirección? Miren, vamos a dibujar la recta. Tengo el eje, el otro eje. Acá tenemos parte de 0. Me corro 3 y subo 1, ¿sí? Así que la recta que a mí me interesa es esta. De paso voy a dibujar acá un vector y sigo. Este vector U, ¿sí? ¿Qué decimos? ¿De qué manera lo relacionamos con esta recta que es 1/3 de X? Fíjense, si yo tuviera que escribir las componentes de ese vector, ¿cuánto vale su componente de X? Vale, y ahí se me fue el paréntesis, estoy hablando del vector, lo voy a escribir así. Tengo 3 y tengo 1, ¿sí? Fíjense que se conserva la relación
de tal manera que la pendiente sigue, como era B sobre A, es 1/3. Si yo tengo otro vector, M, donde la primer componente es 6 y la segunda componente es 2. Si hago ese cociente, B dividido A, B es esta componente, dividido A, 2 dividido 6. Acá habíamos hecho 1 dividido 3, acá tengo 2 dividido 6. ¿Qué está pasando con estas dos pendientes? Está pasando que son iguales. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que las direcciones de estos dos vectores son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque están cumpliendo con esta condición, que es lo que me da la inclinación en la que lo puedo encontrar. ¿Qué otros vectores puedo poner? Cualquier otro donde se conserve esa misma relación. Entonces, el primer valor, que es la componente de X, fíjense que está valiendo el triple que la componente de Y, en este caso. Las relaciones no siempre van a ser 1 sobre 3, puede ser cualquier otra relación, pero siempre que las componentes respeten esa relación, vamos a hablar de que los vectores son vectores que poseen la misma dirección. Bien, otro ejemplo. No necesariamente tienen que ir para el mismo lado. Estos seguramente tienen el mismo sentido. Si pongo, por ejemplo, menos 9 y menos 3. Cuando busco el cociente me queda menos 3 sobre menos 9, también me da 1/3. Por lo tanto, este otro vector también tiene la misma dirección. ¿Me están escuchando? Porque me salió un cartelito que dice que no está funcionando bien el altavoz. Por un momento como que se escuchó mal, pero después ¿Sí? salió bien. Hay como un Bueno. poco de ruido, pero sí se escucha. Bueno, bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, los vectores equipolentes o equivalentes son, como les decía antes, los que tienen igual dirección. Igual dirección quiere decir que están sobre la misma recta o sobre rectas paralelas. Tienen que tener la misma medida, equipolentes, o creo que Javi lo puso como equivalentes, de cualquiera de las dos maneras. Sí, puse los sinónimos también, equivalente, equivalente. Puede ser Iguales que haya también estado puse. iguales también, sí. Lo que ocurre a veces en matemáticas es que, por ejemplo, en geometría no hablamos de figuras iguales, hablamos de figuras congruentes. Acá, por ahí, bueno, a mí en general me gustan más equivalentes, pero me acordaba de haberlo leído como equivalentes en el apunte y la verdad es que son sinónimos, más allá de por ahí la preferencia de uno o no. Y para no hacerles líos, bueno, está bien decir equivalentes. ¿Qué nos interesa recordar de esto? Que tienen igual dirección, igual sentido y tienen igual módulo. Ahora, que tengan igual dirección quiere decir que pertenecen, o el pertenecer por ahí genera una relación que no se puede romper, pero no es esa la idea, sino de que están o se desplazan sobre la misma recta, están sobre la misma recta o sobre rectas paralelas. Acuérdense de esto. Cualquiera de las dos opciones, o sobre paralelas. Pero sí es importante respetar esas tres condiciones. Si alguna de esas tres, cualquiera, no se cumpliera, ya no podemos hablar de que los vectores son equivalentes. ¿Para qué queremos saber si los vectores son equivalentes o no en algún caso? Y porque, como les comentaba antes cuando me preguntaron lo de dibujarlos en cualquier lado del espacio, lo que se suele hacer es buscar el equivalente que comience o que tenga origen en el centro de coordenadas, en el origen de coordenadas. Bueno, y ahí vamos sí a encontrar
un vector a partir de otros dos vectores. Perdón, de dos puntos, no de otros. Acá borramos. Bueno, entonces, acá viene la pregunta del compañero. ¿Cómo hallar un vector dados dos puntos? Y vamos a ver un ejemplo que por ahí es lo que más los va a convencer después de que se trata de lo que estamos diciendo. 1, 2, 3, 4. A ver, yo voy a trabajar acá con las semirrectas positivas. No necesariamente es la única opción. Yo lo hago ahí para que en el cálculo no se complique y entiendan la idea. Después se relaciona también en cualquier otro sector del plano, en este caso. Supongamos que tenemos, a ver, acá tengo el punto A, y vamos a hacernos, a ver, por ejemplo, el punto B acá. Entonces, A tiene coordenadas y es punto acá, no estoy hablando del vector A, sino del punto A, y del punto B, que tiene coordenadas 4, 3. Bien. Si yo quiero, conociendo estos dos puntos, encontrar el vector que va desde A hasta B, bueno, queda medio raro ahí dibujadito, ¿sí? Voy a decirlo así. Mi vector A, y acá es algo importante. Fíjense que yo le puse punto de aplicación en A y flecha en B. Cuando lo escribo acá, lo escribo así. Sale de A y llega hasta B. Si yo me quisiera referir al vector que va desde B hacia A, acá lo tendría que escribir exactamente al revés. Tengo unos carteles acá que no sé qué son, pero bueno, el del micrófono sigue. Si ustedes ven cualquier cosa, me escriben. O Javi, mandame un WhatsApp si ves que se corta del todo, porque por ahí sigo embalada y ahí estoy viendo un cartelito que sigue con problemas la conexión de altavoz, ¿viste? Bueno. Dale. Estábamos acá. ¿Cómo hago para calcular el vector A? A las componentes del punto B le tengo que restar las del punto A. Y lo hago así. Acá tengo 3 y le voy a restar. Estoy empezando al revés, ¿por qué dije 3? Sí, estoy primero con la de X. 4 y le tengo que restar 1 para la primera componente. Para la segunda sí, tengo que hacer 3 menos 2. Ahora, ¿esto cómo queda? Me queda 3 acá, vamos a dejar esto bien, y acá 1. ¿Qué me está diciendo esto que me dio acá? Vamos a dibujar. Si yo dibujo el vector que comienza en el origen y llega hasta 3, 1, en realidad estoy haciendo esto. Este es mi vector A. Como ustedes verán, si yo acá esto lo miro y lo cuento, yo me corrí 3 unidades y subí 1. Es exactamente lo mismo que tengo acá. Partiendo desde el origen, me corro 3 unidades y subo 1. Es decir, a partir de 2 puntos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hice yo acá? Encontré un vector, posición, porque comienza en el origen de coordenadas, y llega en este caso hasta 3, 1. Este vector que encontré resulta ser equivalente a este otro
que generaron esos dos puntos. ¿Sí? Esa es la idea. No sé si hoy al compañero que preguntó esto de si los vectores estaban en cualquier lado, cómo se hacía o si se podía graficar. Bueno, lo mismo que terminamos de hacer acá, lo podemos trasladar a las tres dimensiones, ¿sí? Un vector en R3, suponiendo que tengo dos puntos. A ver, ahí se ve, sí. Me había aparecido un cartelito y digo, no, en general, ¿no? Si tengo un punto A con componentes A1, A2, A3 y otro punto B, estoy en R3 ahora. Pero eso lo de las tres componentes, ¿sí? Con componentes como es B, le pongo B1, B2, B3. El vector que resulte, U, por ejemplo, lo vamos a encontrar restando componente a componente. B1 menos A1, después tengo B2 menos A2 y B3 menos A3. Parece un 3 chiquitito, ahí estamos. Es decir, esto mismo que hice acá en el plano lo podemos trasladar al espacio. Es restar cada una de las tres componentes de un punto menos cada una de las tres componentes del otro punto. ¿Te das cuenta? Porque empieza en A y termina en B. Sí, no sé si venía a colación de este ejemplo, pero sí, empezar en el punto A y terminar en B. Ahí me decís en general. Claro, lo que hacemos es restar el extremo, la flechita, menos el origen. Eso nos va a ir dando cada una de esas componentes. Por ahí, o sea, no, se confunde en el sentido de que ve el vector A igual 3, 1 y no sabe si eso es AB o BA. Pero si fuera BA quedaría, si no me equivoco, en sentido, claro, sentido opuesto. Sería menos 3, menos 1. Exacto, exactamente. Sí, sí. Nos quedaría al revés el signo porque lo tendríamos localizado acá, de este lado. Claro. Si fuera el BA. Es decir, a ver, bueno, no sé qué macana que no encontré mi fibrón verde, pero bueno, supónganse, no sé si, no se va a distinguir ni de casualidad eso. ¿Cómo lo marco? A ver. Vamos con uno así medio superpuesto. Supónganse que la flechita llega hasta ahí y salía desde B, ¿sí? Va para allá. Cuando hago el cálculo para encontrar el BA, me va a dar esto, para el otro lado. Va a llegar hasta el menos 3. Hasta acá. Esto sería... Claro, profe, lo que yo me refería era, ya que nos dio dos puntos, que solo nos dio el punto A y el punto B, ¿cómo sabía cuál era el punto de inicio y cuál era el punto final? A eso. Eso fue lo que yo les había comentado acá. Yo les dije, bueno, el vector A lo defino como AB, que sale de A, el punto origen es A, y llega hasta B. Claro, pero eso sería como un dato que nos daría el enunciado. Sí, claro, sí. Si no te lo dice, bueno, tenés cualquiera de las dos opciones para calcular, el AB o el BA. Sí, pero te lo va a decir. Porque de hecho, a ver, los ejercicios, sí lo decía. A ver, sí, les da 2 puntos, el punto A y el B, no estaba encontrando cuál era el ejercicio. En el segundo ejercicio lo tienen esto. Lo pueden hacer así. No es que listo. Lo tienen gracias, indicado de esta manera para hacer. Bien, vamos al módulo, que lo de módulo les va a resultar una pavada porque el teorema de Pitágoras se lo acuerda todo el mundo y Pitágoras está en todos lados. Acá no iba a ser la excepción. Bueno, acá otra de nuestras aclaraciones. Módulo o magnitud o longitud
o medida también se le suele decir, cualquiera de todas estas maneras. A mí en particular me gusta más módulo, pero en los textos también habla de norma de un vector, ¿sí? Otra de las maneras de decirle. Bien, si estamos en R2, tengo un vector en el medio de mi plano, en el medio, no, en cualquier lugar del plano, ¿sí? Y este vector tiene dos componentes, ¿sí? Habíamos dicho que podemos descomponerlo como una, en este caso que es U, le pongo U sub 1 y U sub 2. Si acá tengo un triangulito rectángulo, el módulo de U, ¿cómo lo calculamos? Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué me dice? Que eso es la raíz cuadrada de U sub 1, o perdón, U1 al cuadrado, no le puse como subíndice, sino como componente, más el cuadrado del otro lado. Y de eso, bueno, es cuestión de hacer el calculito y nada más. Ahora, si estamos en el espacio, ¿qué pasa? La única diferencia es que va a aparecer una tercer componente. Entonces, el módulo de U en el espacio va a ser U1 al cuadrado, más U2 al cuadrado, más U3 al cuadrado. Así de simple. Y sigo avanzando a ver si... ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Chan. Bueno, esto suponiendo que U fuera el vector U1, U2, U3, ¿no? Bueno, yo lo di por hecho. Y en este otro caso, el vector es U1, U2, con esas componentes. Bien. Esto me imagino que no les generó ningún inconveniente. Vamos a las operaciones que podemos hacer con los vectores. Los vectores entre sí los podemos sumar, restar y por ahora multiplicar por un escalar. Por ahora no los vamos a multiplicar entre sí hasta la semana que viene. Uy, se me está cayendo esto. Operaciones con vectores, entonces. Cuando pasa tanto tiempo de mirarme escribir, me imagino que estarán casi queriendo que estuviéramos allá y estuvieran ustedes trabajando, ¿no? ¿Algún comentario, chicos, que me parece que se me pasó? No sé si mientras voy... Un chico hizo una pregunta que está buena, pero me resulta un poco por ahí difícil explicar. Dice, o sea que la dirección siempre estaría dada como dato. Bueno, la dirección es implícita del vector, es como una característica del vector. Si sabés cuál es el vector, sabés la dirección. No necesariamente te lo vamos a decir tal vector, te decimos cuál es el vector y además te decimos la dirección. Es como una redundancia. Está como dato implícito, igual que el módulo del vector, ¿sí? El módulo del vector también está como implícito, porque es algo que podés calcular ya con el solo hecho de tener los datos que lo definen. claro. Bien, bueno, entonces, operaciones con vectores, en particular vamos a hablar de la suma, de la resta. ¿Por qué pongo resta así entre paréntesis? Porque igual que en el conjunto de los enteros, de los reales, cuando hablamos de suma, cuando hablamos de resta, es como el equivalente de sumar el opuesto. Entonces, vamos a referirnos a la operación como suma y vamos a considerar, en cuanto a las propiedades que voy a poner, ¿no? Que A, B y C son vectores. Y después van a aparecer algunas constantes, K, K1 o K2, que son escalares, son números.
propiedades se cumplen. No les voy a escribir las definiciones porque las tienen igual, a lo mejor no las tienen en el mismo orden que se las estoy dando ahora, creo que lo vi antes en el apunte, pero es lo mismo, son las mismas propiedades. La conmutativa, ¿qué quería decir la conmutativa? Que podemos sumar en distinto orden, es decir, cambiando el orden de los vectores, el vector u más el b, y nos va a dar lo mismo que el b más el u. La suma también es asociativa, puedo resolver la suma de dos vectores y después un tercero, o puedo intercambiar el orden en que lo sumo y voy a llegar a lo mismo. Cumple con otra propiedad, que es la identidad aditiva. ¿Qué quiere decir eso? En este caso sí, por ahí lo escribo. Fíjense, si yo a un vector, me puedo poner ahí arriba la flechita para que se acuerden que es un vector, le sumo el vector nulo es el que vale 0, que tiene módulo 0, me vuelve a dar el mismo vector. Tenemos la inversa aditiva. La inversa aditiva es, para que lo tengan presente, ese tipo de vector que sumado a otro hacen que me dé el vector nulo. En este caso, para generalizarlo, lo describimos como A más ese opuesto de A, nos dan el vector nulo. Es distributiva respecto de un escalar, en el mismo sentido de la propiedad distributiva, es siendo, bueno, respecto de un escalar. ¿Qué más? Y bueno, a partir de acá aparece